Buenas noches, comenzamos con la actualización de cierre de mercado del día 18 de octubre de 2022. Hoy tenemos a las bolsas subiendo con bastante fuerza, aunque se están alejando bastante de los máximos del día por razones que ya comentaremos a lo largo del vídeo. Lo primero que vamos a ver son los bonos, que están ahora mismo cayendo un poco la rentabilidad, pero ha llegado a tocar el 4,06 en el bono americano 10 años. Ya por encima de esa rentabilidad psicológica, de esa zona psicológica de los 4%, que ya decimos que es una zona muy importante. Vamos a marcarla aquí y vemos todos los días que ya la ha tocado desde el día 27 de septiembre. Se ha tocado un día, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En los últimos 4 días nos estamos manteniendo por encima, por debajo, pero tocándola todos los días. Ya digo, resistencia muy importante. Ya veremos qué pasa si conseguimos cerrar por debajo o si por el contrario comenzamos a tener subidas ya por encima de ese 4%, algún pullback, y continúan esas subidas hasta el 4,5 o 5%. No creo que llegue al 5, pero al 4,5 sí que podría llegar. En el bono a 20 años, pues bueno, lo mismo. Vemos rentabilidades de un 4,36% de máximo y hoy está cayendo un poco hasta el 4,27%. Pero ya digo que malas rentabilidades para los bonos. El bono alemán está prácticamente plano, sube un poco la rentabilidad, muy poco, está prácticamente plano, pero ya vemos que a lo largo del día ha llegado a subir también hasta este 2,35, que es esa zona que ha tocado también el día 28, el 10 de octubre, 11, 12, todos estos días lo ha tocado esta rentabilidad aquí. Veremos también si se mantiene por debajo o continúa subiendo. Y los bonos de Reino Unido, estos sí que bajan con un poco más de fuerza. Ya van 2 jornadas consecutivas de caídas, gracias a la marcha atrás en ese estímulo fiscal que había planteado el gobierno de Reino Unido. Buenas caídas ya por debajo de ese 4,60. Estamos en un buen punto. A partir del 4,50 por debajo estamos en un buen punto y estamos ahora mismo en el 3,90. Pues muy buena bajada para los bonos. Ya veremos hasta dónde llegan o si se mantienen esas bajadas. Si nos vamos a las bolsas, vemos que el S&P 500 ha llegado a subir hoy hasta los 3.765 perdón, de máximo, y ahora está en 3.714, ya cerca de esos mínimos del día de la apertura en 3.687. También bastante caída por las noticias de que Apple, como veremos luego, ha rebajado la producción del iPhone 14. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Ahora mismo vemos que el S&P 500 está justo en este punto del mínimo del 14 de julio y veremos si cierra por encima, cierra por debajo o qué pasa. De momento no son señales muy negativas para la bolsa, pero bueno, tampoco es que tengamos señales extremadamente positivas. Esta puede ser una buena directriz a vigilar si el S&P 500 llega a esta zona de 3.900 por aquí más o menos a final de mes, 3.800 a final de mes, llegaríamos a 3.850 más o menos. Pues puede ser buen momento para venderlo y esperar nuevas caídas. Además, esa zona coincide con esta zona de aquí de mínimos de mayo, por tanto puede ser una buena zona de venta. Si nos vamos al Nasdaq, vemos que las caídas son más grandes que en el S&P 500 porque Apple le está afectando también un poco más y al caer Apple cae toda la tecnología, entonces el Nasdaq se ve más afectado
y vemos que está cerca de los mínimos de junio. Aún no los ha perdido, pero está ahora mismo en estos, justo en los cierres mínimos de junio del día 16 y día 17. Por tanto, si sigue cayendo, mala señal para el Nasdaq. De momento, bueno, cierre en positivo. Y si tiramos una directriz también bajista, vemos que aquí tenemos ya el punto más cerca, ese punto de venta en final de mes podría ser, bueno, es que final de mes ya sería prácticamente al precio que ha alcanzado hoy, 11.450. Sería esa zona de ventas. Pues veremos si llega hasta ahí para poder venderlo o si se cae antes. Por el lado del DAX vemos también más subidas y este no tiene tan mala pinta como los otros índices. Aquí si tiramos una directriz, esta sería, bueno, incluso si tiramos desde aquí vendría a ser bastante parecido, un poco más arriba, pues tendríamos ya zona de venta en 13.000 o podríamos esperarnos a los 13.300. Ya veremos qué hacen los índices americanos, que son los que marcan la pauta. Pero de momento buena señal y mientras no perdamos este 12.733, pues buenas noticias para el DAX, que estaba bastante castigado. A ver cómo quitar estas líneas. Vale. Por seguir repasando tal cual los tengo en este listado, Bitcoin hoy vuelve a dejarse 500 puntos, casi 500 puntos desde estos, bueno, desde máximos más, porque ha sido desde los 19.700 a los 19.200 y como vemos se mantiene en ese rango de esos 19.500 más o menos, 19.000, es el rango en el que se lleva moviendo ya muchos días y probablemente continúe ahí si no se cae más abajo. Y eso que hoy el dólar no está muy fuerte, está cayendo contra el euro, está plano contra la libra, pero bueno, parece que hoy el Bitcoin sí que se está resintiendo un poco. También el Ethereum, bueno, lo de siempre, ¿no? Está en ese rango y tampoco se mueve mucho. Y el euro, que como decía está subiendo un poco, ya está en 0,9850 y llegando a esta resistencia de los 0,99. Ahí hay resistencia bastante interesante, vamos a marcarla. Porque ahí tenemos, estuvo cerca de estos mínimos de julio, en agosto se tocó durante varias sesiones, aquí se rebasó por muy poco en septiembre, durante 3 sesiones se volvió a subir por encima, aquí sí que la rebasamos ya con claridad, ya fue cuando nos metimos en todo el lío y cayó con fuerza. Bueno, volvimos a superarlo un par de sesiones, solo un par de sesiones y volvimos a caer por debajo y ahora estamos otra vez cerca de esa zona. Veremos si funciona de nuevo esta resistencia o si por el contrario la superamos y volvemos a alcanzar máximos de semanas o de meses, no máximos de mucho tiempo, porque esto está bajista. Lo miremos por donde lo miremos. Otra cosa es que se pare aquí o que se pare más arriba. Si tiramos una directriz bajista desde esta zona, podemos ver que nos da un máximo de, bueno, 1 euro exacto. Sería el máximo que nos da para estas jornadas, que coincidiría con este máximo de aquí. Vamos a marcarlo porque coincide exactamente con los mínimos de julio y con los máximos de octubre. Esta puede ser una muy buena zona de venta para el... Vamos a marcarlo con un círculo. Bueno, ahora no puedo mover este círculo desde aquí. Vamos a ver. Sí. Pues esa puede ser muy buena zona de compra, de venta, perdón, para este par
cuando llegue justo a la paridad. Yo creo que voy a probarlo y hacer una pequeña venta con un stop ajustado y ver qué pasa. También dependerá un poco de cómo esté el tema macro, pero puede ser un buen punto para conseguir unos buenos pips. Si nos vamos al activo, a la libra contra el dólar, vemos también que está, bueno, como comentábamos, bastante plano. Después de las subidas de los últimos días, tras rechazarse ese plan fiscal de Reino Unido, pues ahora ya se mantiene un poco plano en esta zona de los 1.13, donde estaba ya antes de esos planes. Igual que en el resto de activos, si marcamos una directriz, podemos ponerla por aquí más o menos, pues vemos que aún le quedaría, en este caso un poco más todavía, de subida para buscar nuevas ventas. Si es que se producen, obviamente, pero tiene pinta de que tal como está Reino Unido, sí que se van a producir nuevas ventas y probablemente volvamos a tocar estos mínimos de aquí del 1.3 y medio casi con total seguridad. Ya veremos cuándo, pero creo que sí que es bastante probable. De hecho, varios bancos de inversión ya están avisando de que la libra podría llegar a tocar la paridad. Yo ya no me extraño porque también con el euro parecía imposible llegar a 0,97 y hemos llegado. Y con la libra parecía imposible llegar a 1,03 y hemos llegado. Entonces, bueno, no descartemos nada. En el dólar yen, pues continúan las subidas. Hoy sí que ha habido una caída hasta 148, pero vuelve otra vez este martillo pilón que es el dólar a machacar al yen. Bueno, no hay mucho más que añadir, salvo lo que hemos dicho ya estos últimos días, ¿no? Que probablemente en este 150 va a haber muchísima resistencia. Y ya veremos si antes de llegar a ese punto no interviene ya el Banco Central de Japón para bajar esto, porque esto es insostenible. Es verdad que un yen tan débil ayuda a las exportaciones, porque es mucho más barato exportar, pero claro, las importaciones se encarecen un montón. Entonces, bueno, ya vemos que desde esta zona, desde que comenzó a subir en 2022, más o menos cuando estaba a 115, hasta estos 150, pues es que es una subida tremenda. Estamos hablando de un 28, un 29% de subida en lo que va de año. Tremendo, eso no hay economía que lo aguante. Entonces ya veremos qué pasa con este par. Lo seguiremos muy de cerca a ver si si el Banco Central interviene y sobre todo si podemos pues abrir alguna operación en este 150 con stops un poco ajustados, porque puede ser muy buena zona para conseguir un rechazo bastante grande, probablemente que toque estos 150 y nos vayamos de nuevo a 148. Podría ser una buena posibilidad, algo bastante acertado, ¿no? Desde aquí pues irnos hasta el 148. Podría ser. Nos queda por revisar solamente el oro, que se mantiene plano completamente. Ya digo que aunque el dólar hoy está un poco más débil, se está manteniendo más o menos plano contra muchos activos. Contra el oro, contra la libra, pierde un poco contra el euro, pero bueno, ya digo que está un poco más débil que estos días. Pero en el análisis del oro, pues bueno, no tenemos mucho que analizar. Realmente es un activo que ha defraudado bastante, que esa fortaleza del dólar lo está haciendo polvo. Si nos fijamos, tiene un gráfico muy parecido al de las divisas, bueno, a cualquier activo que se enfrenta al dólar, al euro, a la libra, perdón. En todos se ven unos gráficos muy parecidos, porque es que el dólar está machacando a todos. Pero lo que nadie se esperaba a principios de año es que el oro
no fuese capaz de remontar con la inflación que tenemos. Porque es que desde estos máximos se ha dejado también, vamos a verlo, desde los máximos de este año hasta ahora mismo se ha dejado un 20%. Increíble también lo del oro, que es el momento probablemente en el que más a favor tiene todo y cuando más está cayendo. Increíble, pero bueno, así es. Como datos a resaltar en el día, pues bueno, buenos datos de diferentes empresas de Estados Unidos. Johnson & Johnson ha publicado y ha dado beneficios un poco por encima de lo esperado, muy poco, pero un poco por encima. Netflix en lo esperado, Goldman ha dado bastante mejor de lo esperado. Todos los bancos en Estados Unidos están dando mejor de lo esperado. Por comentar alguno más también grande. Bueno, no veo ahora mismo ninguno tan grande, pero bueno, todos están dando resultados muy buenos, o prácticamente todos. Y pues eso ha dado unos impulsos buenos a las bolsas. Tenemos mañana importante. Mañana no, perdón. He pasado, yo no sé en qué día vivo. Sí. Mañana datos de Tesla. Tesla, Procter & Gamble, Nestlé. Datos de empresas muy grandes. IBM también está por aquí. Bueno, mañana van a publicar muchos de los grandes y puede mover mucho mercado. Ya veremos qué pasa con Tesla, por ejemplo, que pesa mucho en los índices. Puede mover mucho mercado. Hoy, como digo, se ha dado el caso de que Apple, vamos a ver cómo está ahora la cotización. Bueno, ahora ha subido un poco, pero ha llegado a alcanzar los $140 desde los 145 en que había abierto. Una caída de un 3,5%, porque se ha salido la noticia de que ha rebajado la producción del iPhone 14 y esto pues le ha afectado bastante y también ha hecho bajar bastante a las bolsas. Si vemos el momento en el que se ha dado la noticia, que ha sido a las 8:30, vemos la caída, ha sido en nada de 145 a 140 y ha coincidido también con este momento aquí en el Nasdaq, donde ha caído también bastante. Ahora se está recuperando y mira, ha subido desde que hemos empezado a analizarlo, ha subido bastante, pero ha caído a plomo en ese momento. Entonces ese es un dato bastante negativo, pero en general los datos están saliendo buenos. Ya veremos qué pasa mañana, como digo, con Tesla. También, bueno, noticias de que el Banco Central Europeo está listo para advertir sobre los riesgos de la propuesta fiscal española como parte de su opinión no vinculante. Ya veremos qué pasa. Si, hombre, aquí no se va a montar el lío que se montó en Reino Unido, pero ya vemos que al Banco Central Europeo tampoco le está gustando la política fiscal que está intentando llevar a cabo el gobierno español. ¿Por qué? Pues porque ven riesgos de que se haga subir la inflación. Si no paramos ese consumo y seguimos dopando la economía con estímulos fiscales, pues corremos el riesgo de que la inflación siga subiendo. Bien es cierto que la inflación que tenemos en Europa no es tanto por sobrecalentamiento como en Estados Unidos, pero aún así no creo que sea la mejor medida en este momento las medidas de estímulo fiscal. Y ya vemos que el Banco Central Europeo está avisando también de ello. Veremos qué pasa. En cuanto al calendario macroeconómico,
Hemos tenido por la mañana el índice de confianza inversora de Alemania, que ya lo comentábamos ayer, que sería importante, que ha salido peor de lo esperado, de menos 68, que se preveía, a un menos 72, viniendo de un menos 60, increíble, pero que luego en el dato de toda Europa, pues bueno, ha salido un poco mejor de lo esperado, entonces eso ha ayudado. Y el dato de producción industrial que también comentábamos ayer, que podía mover un poco de mercado, aunque no mucho, pues se sigue viendo una economía fuerte. El índice de producción industrial se esperaba 0,1 desde el menos 0,1 y ha dado 0,4, 3 décimas por encima, igual que este porcentaje de producción industrial. La economía estadounidense sigue fuerte por muchas medidas que esté tomando el Banco Central. Vamos, en su caso la Reserva Federal. Siguen muy fuertes y esto puede hacer que la Reserva Federal no afloje y que siga subiendo tipos o que incluso los suba de una forma más agresiva. Ya veremos qué pasa, pero ya digo que esto está haciendo pensar que la Reserva Federal puede seguir siendo muy agresiva. Mañana tenemos dato muy importante, ojo, IPC anual de Reino Unido, que se prevé un 10% llegar a las 2 cifras. Que es un número ya muy psicológico. Bueno, puede hacer moverse muchísimo al mercado, a la libra, a los índices, porque se vería que la inflación sigue subiendo en Reino Unido. Un 10%, que es también lo que tenemos en España. Es que es brutal. Ya veremos qué pasa si llega ese dato o se queda en el 9,9 o incluso baja un poco. Pero ya digo que como salga ese dato o algo por encima se puede liar. También datos de la zona euro, de IPC. Mañana está el día cargadito con los datos de IPC. Tenemos también los de Canadá. En Europa se espera un 10 también, igual que en Reino Unido, viniendo de un 9,1. Bueno, ya veremos también qué pasa, pero lo mismo, si llegamos a ese 10%, pues se puede liar bastante gorda. También datos de permisos de construcción de Estados Unidos, que nos pueden dar una idea de si la economía está tan fuerte como parece. Se prevé un poco menos que el anterior, pero viendo cómo están saliendo el resto de datos, no me extrañaría que vuelva a salir por encima de la previsión y que sea otro palo más para las bolsas. Y luego ya, bueno, inventarios de crudo y demás. También quería dar un repaso al barómetro de tipos de la Fed, que lo tenemos aquí en Investing, donde se descuenta para noviembre una subida de hasta el 3,75, 4%, ya prácticamente en un 100% descontada. Y vamos a irnos luego también a diciembre. Estamos viendo cuánto había los días anteriores. Bueno, los días anteriores se esperaba, cada vez hay menos gente que espera de 3,50 a 3,75 y más gente que está esperando subidas al 4. Y en diciembre pues tenemos también aquí un poco más dividido ya si se llegaría al 4,50, 4,75, que sería otra subida más de 75 puntos básicos. Hay un 63% de personas que lo cree, o si se quedaría en una subida de 50 puntos básicos, que hay un 35% de personas que lo cree y muy pocas que crean que se van a subir 0,25 o que se van a quedar en el 4, 4,25. Hay muy poca gente que espere eso. Ya para febrero se espera también más de la mitad. Esperan que se llegue al 5%. Los tipos de interés, solo un 13 espera que se llegue al 5, 5,25. Y a partir de aquí ya sería donde se estima que la Reserva Federal se pararía. Siguen también estimando, pues vemos bastante parecido a febrero. Y ya en la... Bueno, de hecho, ahora mismo en la siguiente están dando también más o menos los mismos porcentajes de posibilidades de quedarse en un
4,75, 5%. Mantener los tipos hasta junio. Julio siguen indicando más o menos, bueno, que en julio ya quizá puedan empezar a bajar, y ya en septiembre hay algún dato más. Bueno, no, realmente siguen más o menos pensando lo mismo, que para septiembre, bueno, ahora mismo lo había mirado hace unos días, pero ahora mismo siguen descontando unos tipos de interés de un 5%, 5,50 para finales de 2023. Algo bastante fuerte, la verdad. Ya veremos qué pasa, si de verdad se mantienen esas estimaciones o si se comienza a estimar que los tipos bajarán un poco antes de finales del año que viene. Pero ya digo que estimaciones bastante duras. Aquí abajo tenemos la tabla de la gente que cree que pueden llegar hasta el 6, 6,50, 7. Bueno, al 7 no lo cree nadie. Al 6 hay un 1%, un 7%. Bueno, yo creo que por el 5 más o menos se calmarán. Por otro lado, quería también dar un repaso a los datos que podemos ver en Guru Focus, una web que recomiendo a todo el mundo. Tenéis el link en la descripción para registraros. Y bueno, ellos tienen una forma de medir el dato o cuál es el precio actual justo del SP500 en base a múltiplos históricos del PER, de precios en libros, el precio to Africa's Flow. Bueno, lo miden de diferentes formas, y esa es la línea negra, y en la línea azul vemos el precio real del SP500. Como vemos, desde la crisis del COVID se estaba subiendo de una forma muy agresiva, muy por encima del valor justo que ellos calculan para el SP500, y ahora mismo estamos en esta zona de 3.700 que según ellos está infravalorado en un 13%. Pues bueno, ya veremos. A mí sus cálculos me parecen también bastante optimistas. Yo creo que el precio objetivo o el precio justo está un poco por debajo de donde ellos lo miden, y desde luego probablemente de cara a 2023 y 2024 no sea ascendente sino descendente, pero bueno, ese es el dato que tienen ellos, y un poco para que veáis esta gráfica. También ver, bueno, en el día de hoy las empresas que han subido y que han bajado, los sectores que han subido y que han bajado. Vemos que industriales es el que más ha subido junto con utilities. Han subido todos, pero bueno, son los que más han subido, y los que menos financieros y energía. Y bueno, aquí vemos un poco según el tamaño de las empresas, cuánto han subido y cuánto han bajado. La verdad que hoy está todo en verde. Tiene muy buena pinta el día de hoy. Y también, bueno, aquí unos datos por sectores del PER, el ratio de Shiller, EBITDA, bueno, bastantes datos que os pueden ser bastante interesantes. Aquí se puede filtrar por cada sector, y dentro por subsectores, y la verdad que ahí te indica también, bueno, el peso de cada compañía, cuánto han subido, cuánto han bajado hoy. Pues también una comparación de PER y demás. La verdad que muy, muy completo. Y bueno, no quería tampoco dejar de lado esta gráfica de la curva de tipos de los bonos, que como vemos sigue invertida desde hace ya bastante tiempo. Bueno, ya se invirtió aquí y ahora se ha vuelto a invertir más o menos en julio, y desde ahí sigue invertida. Lleva mucho tiempo, y ya vemos que siempre que se invierte acaba llegando una recesión.
¿vale? Aquí se invirtió y llegó casi en el momento. Aquí también tardó un poco más, pero también llegó. Aquí, pues bueno, tardó desde el 89 al 90, un año, en llegar la recesión. Aquí también desde finales de 2000, de finales de 2000 hasta mediados de 2021. En 2007 también, bueno, ya se empezó a invertir en 2006 y en 2007 llegó esa recesión y ahora ya lleva bastante tiempo invertida. Veremos si llega esa recesión o no llega. Con esto concluyo ya el vídeo de hoy, que se nos ha alargado, pero bueno, quería ver también un poco estos datos y estas gráficas. Y nada, os espero para el vídeo de apertura de la sesión de mañana, que como digo, con los datos de IPC va a venir bastante cargadita. Un saludo y buenas noches.